joven y exitoso médico millonario, Javier, se siente atrapado en una vida vacía y sin sentido hasta que conoce a Elena, una acompañante de lujo con un pasado doloroso y una profunda desconfianza hacia el amor. Fascinado por su inteligencia y su fortaleza, Javier la contrata por un fin de semana con la intención de conocerla más allá de las barreras que ella ha construido. A través de momentos intensos y confesiones íntimas, ambos se encuentran en un viaje de autodescubrimiento y sanación. En el vibrante latido de la Ciudad de México, entre el bullicio de mercados al aire libre y el sonido constante de claxones que rebota en los edificios coloniales, Javier Muñoz observa la vida desde lo alto de una luxuosa torre de cristal. A través de su ventanal, contempla el mosaico de luces y sombras que define el extenso paisaje urbano, un espectáculo cautivador que parece no tener fin. Su éxito como cardiocirujano ha sido vertiginoso y meteórico, llevándolo rápidamente a la cúspide de la élite médica, dándole prestigio y fortuna. Sin embargo, a pesar del logro material, algo dentro de él permanece inalcanzable. Mientras se ajusta la corbata frente al espejo, Javier se observa con ojos críticos, buscando en su propio reflejo algo más allá de la imagen de éxito. Cada vez que sale a la calle, siente el respeto y la admiración de colegas y desconocidos, pero esos gestos se desvanecen tan pronto como él da media vuelta. Al final del día, el prestigio y el reconocimiento se disuelven en una soledad persistente que parece envolverle el corazón. Casi sin darse cuenta, se dirige al pequeño bar de jazz donde solía pasar las noches de estudiante, aquel lugar modesto que lo conectaba con un mundo más genuino. Entra y el ambiente lo envuelve, el eco de las risas, el murmullo de las conversaciones, el aroma a madera envejecida. Se sienta en una mesa discreta cerca del escenario y observa al cantante, quien entona una canción nostálgica que resuena en su propio ánimo. Una vida de brillo no ilumina el alma, murmura Javier, con una leve sonrisa que desaparece tan rápido como llegó. Al rato, un camarero lo interrumpe. ¿Va a querer lo de siempre, doctor Muñoz? Javier asiente, aunque sabe que ni la bebida ni el ambiente cambiarán lo que siente. A medida que avanza la noche, la música parece volverse un recordatorio melancólico de todo lo que le falta. Con cada nota, Javier comprende que la verdadera carencia no se encuentra en su entorno, sino en algo más profundo, una ausencia que ni el éxito ni el dinero han podido llenar. Mientras Javier escanea el movimiento a su alrededor, una figura se destaca entre las demás, casi como un resplandor silencioso en la penumbra del bar. Es una mujer que parece pertenecer tanto a ese ambiente bohemio como al aire de misterio que lo envuelve. Su cabello oscuro cae en cascada sobre los hombros, y su mirada, profunda y desafiante, atrapa a Javier de inmediato. Con un gesto pausado, ella levanta una copa de vino hacia sus labios, completamente ajena al efecto que causa en quienes la rodean. Es imposible apartar la vista de ella, su presencia magnética y exótica parece llenar el lugar, envolviéndolo en un aura única. ¿Quién es ella? Javier se pregunta, fascinado, casi hipnotizado. No tarda en observar cómo, sin siquiera proponérselo, la mujer genera un círculo invisible a su alrededor, las miradas de otros se desvían, las conversaciones se reducen a murmullos a medida que ella pasa. Hay algo en ella que grita tanto vulnerabilidad como desafío, una dualidad que Javier no logra comprender, pero que lo empuja a acercarse. Respira profundamente, tomando valor, y camina hacia la barra donde ella está sentada. Sin esperar una invitación, toma asiento a su lado. La mujer apenas le dirige una mirada breve, y él, dispuesto a arriesgarse, rompe el silencio. ¿Te importa si te hago compañía?, pregunta Javier, esforzándose por sonar casual. La mujer le lanza una sonrisa enigmática, algo entre diversión y curiosidad. Depende, responde con voz suave, pero firme, sosteniendo su mirada. ¿Qué clase de compañía buscas, doctor? Javier se sorprende, claramente, ella sabe quién es. Sin embargo, su tono no refleja ni admiración ni intimidación, sino más bien una indiferencia que lo intriga aún más. Para ser honesto, ni yo mismo lo sé, admite él, esbozando una sonrisa. Pero aquí estoy. Eres distinta. Ella deja escapar una risa corta, sin comprometerse. Distinta, repite, con un toque de ironía. Digamos que me han descrito de muchas maneras,
pero esa es la primera vez que escucho esa palabra. Entonces, dime cómo prefieres que te llame, insiste él, intentando ahondar en ese misterio. La mujer lo observa por un momento, como evaluándolo. Elena, responde al final, con un leve asentimiento. Pero no te dejes engañar por el nombre. Mientras charlan, Javier empieza a percibir las sutilezas en el lenguaje de Elena, la manera en que evita ciertas preguntas, la barrera invisible que establece entre ellos. El desdén delicado hacia cualquier insinuación de familiaridad. Pronto, una revelación de un mesero confiable lo sacude de su ensoñación. Elena es una acompañante de lujo, y no cualquier mujer que frecuenta los bares bohemios. Su mente titubea un instante, pero la curiosidad lo impulsa. La lógica y el juicio lo llaman a detenerse, pero algo en él lo desafía a romper esa regla tácita. La propuesta que surge en su mente es impulsiva, poco característica en él, pero inevitable. Sin pensar demasiado en las implicaciones, Javier la lanza al aire, sin apartar la mirada de los ojos de Elena. ¿Te gustaría acompañarme por el fin de semana?, pregunta, tratando de sonar indiferente, aunque su tono carga una intensidad inesperada. Sin expectativas, solo quiero saber quién eres. Elena lo observa, sorprendida pero cautelosa. Su mirada se afila y él siente que lo estudia, intentando adivinar sus intenciones. Sin embargo, el desafío de esa oferta la intriga, y un destello de interés cruza sus ojos. Eso es inusual, comenta ella, como si sopesara la propuesta, dudando si confiar en él. Piensa en ello como una tregua, insiste Javier, incapaz de disimular el ansia en su voz. Elena observa a Javier con una mezcla de desconfianza y curiosidad, una batalla silenciosa que se libra detrás de sus ojos oscuros. Después de unos segundos que parecen eternos, asiente con un movimiento casi imperceptible. Su aceptación es relacional, cargada de condiciones invisibles, y Javier, aunque satisfecho, percibe que no será fácil acercarse más a ella. Entonces, ¿cuáles son las reglas de este acuerdo?, pregunta Elena, con una media sonrisa que oculta cualquier indicio de vulnerabilidad. Javier se inclina hacia ella, intentando mostrarse tranquilo y seguro. No hay reglas complicadas, responde él, intentando romper el hielo. Solo quiero conocerte. Pasar un par de días sin máscaras, si eso es posible. Elena arquea una ceja, escepticismo puro reflejado en su rostro. ¿Sin máscaras? Eso suena bastante ingenuo para alguien como tú, doctor, replica, con un tono sarcástico. Todos llevamos máscaras. A algunas personas les sientan tan bien que ya ni recuerdan quiénes eran antes. Tal vez, concede Javier, sin dejarse intimidar. Pero tengo la sensación de que, bajo la tuya, hay una historia que vale la pena conocer. Elena no responde de inmediato. En lugar de eso, aparta la vista y observa el vaso que sostiene entre sus manos, sus dedos deslizando la yema sobre el borde como si intentara encontrar alguna verdad en el cristal. Tras un largo silencio, finalmente murmura, espero que no creas que soy una conquista fácil, Javier. No soy el tipo de mujer que pierde la cabeza por un fin de semana con alguien. Y no espero que lo seas, responde él sin titubear. Solo quiero entender lo que te hace mantener esa distancia, como si levantaras una muralla alrededor de ti misma. Sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí, pero quiero que lo intentes. Elena se ríe, una risa breve y sin calidez. ¿Confianza? Has escogido una palabra peligrosa, dice en voz baja, como si hablara consigo misma. La sombra de algo oscuro y doloroso cruza por sus ojos, y Javier sabe que está tocando un terreno que pocos han explorado en ella. La última vez que confié en alguien, terminé pagando un precio alto, uno que aún sigo pagando, en formas que no puedes imaginar. Él la mira, intrigado y, aunque siente compasión, evita reflejarla en su expresión. No pretendo saber por lo que has pasado, pero creo que el dolor no debería definir quién eres ahora, dice con una suavidad que intenta romper la coraza de Elena. Ella suelta un suspiro pesado, y por un instante su máscara parece resquebrajarse, revelando algo que Javier apenas alcanza a entrever antes de que ella vuelva a alzar sus barreras. Las cicatrices no se borran tan fácilmente, murmura ella, y luego, tras una pausa, lo enfrenta con la mirada. Acepto el acuerdo, Javier.
pero debes saber que no encontrarás lo que estás buscando tan rápido. Estoy dispuesto a intentarlo, asegura él, mientras una chispa de desafío se enciende en sus ojos. Se produce un tenso silencio entre ellos, cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. Javier, por primera vez, percibe cuán complejas son las capas que componen a Elena y cuánto trabajo le llevará traspasar siquiera una de ellas. Sin embargo, la posibilidad de descubrir su historia y desentrañar las razones de sus heridas se convierte en un reto que él está decidido a aceptar. Entonces, dice Elena, enderezándose en su asiento, volviendo a la calma controlada que la caracteriza. Nos veremos mañana. Veremos si tienes el valor de mantener tu promesa. Estaré esperando, responde Javier, observándola mientras se levanta, sus movimientos llenos de una elegancia cautivadora, y sale del bar sin mirar atrás. Al día siguiente, Javier espera a Elena en el punto de encuentro acordado, cerca del Zócalo, justo cuando la ciudad comienza a despertar con su ajetreo diario. Las primeras luces del día bañan la Plaza de la Constitución, reflejándose en los edificios coloniales que rodean el corazón histórico de la Ciudad de México. Cuando Elena aparece, envuelta en una bufanda ligera y con una mirada enigmática, Javier siente una punzada de curiosidad renovada. Está frente a una mujer que, a pesar de su aparente frialdad, parece formar parte del paisaje, tan misteriosa y antigua como la propia ciudad. Es temprano para que un doctor tenga el día libre, no, comenta Elena, con una sonrisa que oculta un leve toque de nerviosismo. Javier ríe y le extiende la mano, invitándola a acompañarlo. Hoy no soy doctor, responde. Solo quiero ser alguien que camina contigo y escucha tu historia. Comienzan a recorrer las calles en dirección al Palacio Nacional, donde los murales de Diego Rivera pintan escenas del pasado tumultuoso de México. Elena se detiene a observar uno de los murales, en particular una imagen de campesinos luchando por la tierra. Sus ojos se detienen en el dolor reflejado en los rostros pintados, como si cada trazo de los campesinos extenuados tuviera un eco en su propia vida. Es irónico, dice en voz baja, sin apartar la vista de la pintura. La gente que más se esfuerza, la que más da, parece siempre ser la que menos recibe a cambio. Javier, notando la intensidad en sus palabras, le responde con suavidad, ¿crees que eso aplica a ti? Elena lo mira, sorprendida por la pregunta directa, pero en lugar de rechazarla, asiente lentamente. He dado más de lo que muchos imaginan, confiesa. Y al final, lo único que obtuve fueron promesas vacías y cicatrices. Siguen caminando en silencio, la atmósfera cargada de confesiones implícitas. Llegan a Coyoacán, con sus calles empedradas y sus casonas coloridas, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Elena se relaja un poco, absorbiendo el ambiente bohemio, y Javier percibe un cambio en ella, como si cada paso por esas calles antiguas le permitiera dejar atrás, aunque fuera por un momento, las sombras de su pasado. ¿Y tú, Javier?, pregunta finalmente, girándose hacia él. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en algo que no puedes controlar? Él sonríe, pero hay una tristeza en su mirada. Constantemente. Desde que tengo memoria, he sentido que, mientras más tengo, más vacío me siento. Elena asiente, comprendiendo sus palabras de una forma que sorprende a ambos. A veces, es como si nos faltara algo que no sabemos cómo encontrar, reflexiona en voz baja. Algo que ni todo el dinero ni todas las promesas pueden llenar. Mientras continúan su camino, Javier la lleva a un café escondido, uno de esos lugares donde el aroma a café recién molido se mezcla con el ruido de la ciudad. Se sientan en una mesa junto a una ventana que da hacia una plaza, y por un instante, simplemente se miran en silencio, cada uno observando los rastros de dolor en el otro. ¿Por qué decidiste aceptar mi propuesta, Elena?, pregunta Javier finalmente, rompiendo el silencio. Ella toma un sorbo de café antes de responder, sus dedos jugando nerviosamente con la taza. Quizás porque me hizo recordar que todavía hay algo en mí que quiere, algo más, admite, bajando la voz. Algo más que la rutina de una vida sin conexiones reales. Javier siente que finalmente está comenzando a ver detrás de las murallas que ella ha levantado, y su determinación crece. Quizás, entonces, este fin de semana sea la oportunidad para que ambos descubramos lo que nos falta, dice con suavidad.
Elena lo mira fijamente, y en su mirada se percibe un destello de vulnerabilidad que apenas se atreve a mostrar. No te hagas ilusiones, Javier, le advierte, aunque su tono suena menos firme. No soy alguien fácil de conocer. Me gustan los desafíos, responde él, con una sonrisa que logra desarmarla por un instante. La conversación continúa, alternando entre confesiones y silencios cómodos, mientras el tiempo pasa casi sin que se den cuenta. Ambos se pierden en esa conexión inesperada que surge entre ellos, cada uno absorbiendo las palabras y los silencios del otro. Como si el destino los hubiera puesto en el mismo camino para entender algo que aún no logran descifrar. Cuando finalmente se levantan para continuar, hay una tensión palpable en el aire, una anticipación de lo que ambos sienten que se avecina, aunque ninguno esté dispuesto a ponerlo en palabras todavía. La noche cae sobre la Ciudad de México mientras Javier y Elena caminan de regreso después de un largo día explorando la ciudad. Las primeras gotas de lluvia empiezan a caer, finas y frías, y en cuestión de minutos, una tormenta repentina inunda las calles, iluminadas solo por los relámpagos que rasgan el cielo. Los dos buscan refugio a toda prisa y, sin otra opción cercana, encuentran un edificio abandonado con las puertas entreabiertas. Javier le hace un gesto para entrar, y Elena asiente, empapada y temblando por el frío, mientras la tormenta ruge a su alrededor. Dentro del edificio, el eco de la lluvia golpeando el techo crea una atmósfera extraña y a la vez íntima. Las luces de la calle apenas alcanzan a filtrarse a través de las ventanas rotas, y en la penumbra, los dos se miran, sin las distracciones del bullicio urbano, con una intensidad que la falta de luz hace aún más intensa. Bueno, al menos estamos secos, dice Javier, intentando romper la tensión, mientras sacude su chaqueta mojada. Pero su voz suena distante, como si en el fondo estuviera tan atrapado en el silencio como ella. Elena le devuelve una sonrisa leve, pero la intensidad de su mirada revela que está en otro lugar, uno cargado de memorias y sentimientos que apenas empieza a permitirse sentir. En ese instante, algo en ella parece ceder, como si el ruido de la tormenta afuera la empujara a dejar caer sus defensas. No puedo recordar la última vez que estuve en un lugar como este, murmura, mirando alrededor con nostalgia. Solía ser muy diferente. Antes de que todo cambiara. Javier percibe la tristeza oculta en sus palabras y se sienta a su lado, lo suficientemente cerca para ofrecer consuelo, pero sin invadir su espacio. A veces, no es el lugar lo que cambia, sino nosotros, responde, con una voz suave, que casi se pierde en el sonido de la lluvia. Elena lo observa con una expresión que mezcla sorpresa y una tímida vulnerabilidad. ¿Tú crees que las personas realmente pueden cambiar?, le pregunta, su voz más baja, casi como si temiera escuchar la respuesta. Creo que a veces llevamos tanto peso encima que es difícil recordar quiénes éramos, contesta Javier, mirándola directamente a los ojos. Pero también creo que con las personas adecuadas, esos pesos pueden volverse más ligeros. Elena aparta la vista, sintiéndose expuesta, y se queda en silencio por un momento. Nunca ha compartido sus pensamientos de esta forma, ni siquiera se ha permitido mostrar algo de sí misma más allá de la máscara que lleva puesta día tras día. Pero hay algo en Javier que hace que sienta que podría confiar en él, aunque sea solo un poco. Es difícil confiar, susurra finalmente, con una voz quebrada. Especialmente después de haber entregado tanto y haberlo perdido todo. Javier asiente en silencio, comprendiendo que ese pequeño fragmento de confesión es un tesoro. No tienes que contarme todo ahora, dice en voz baja. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que no estoy buscando algo de ti. Solo quiero estar contigo, si me lo permites. La confesión de Javier sorprende a Elena. En ese instante, deja de verlo como a un hombre que la contrató, y empieza a verlo como a alguien dispuesto a entender, quizás incluso a sanar las cicatrices invisibles que lleva. Es la primera vez que alguien muestra interés en conocer su verdadero yo, y no la fachada que ella suele ofrecer al mundo. Un rayo ilumina el espacio por un segundo, y ella se encuentra a sí misma sin barreras, con una sinceridad que la asusta y a la vez la alivia. No sé si puedo prometer nada, murmura, y sus palabras parecen salir de algún rincón escondido de su corazón. Pero, quiero intentarlo. Javier sonríe, y el calor de su presencia le devuelve a Elena algo que pensaba haber perdido para siempre, un atisbo de esperanza.
La tensión entre ellos se vuelve palpable, como una corriente silenciosa que los conecta sin necesidad de palabras, y mientras la tormenta continúa afuera, ellos se encuentran cada vez más cerca. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. La tormenta ha amainado cuando Javier y Elena salen del refugio improvisado, sintiendo aún la intimidad de ese momento compartido en silencio. Caminan sin rumbo definido, hasta llegar a una plaza tradicional, donde algunas luces cálidas y faroles antiguos iluminan la escena. La brisa fresca acaricia sus rostros, y aunque la ciudad parece estar envuelta en calma, hay una energía latente en el aire que los conecta. En el centro de la plaza, un pequeño grupo de músicos toca una melodía suave, el tipo de música que invita a bailar aunque no haya audiencia. Javier observa a Elena, que está absorta en la música, y sin pensarlo dos veces, le extiende la mano. ¿Bailas conmigo?, pregunta, su voz baja y llena de un inesperado fervor. Elena lo mira, sorprendida, dudando por un instante. Hace tanto que no permitía a nadie acercarse tanto, y la idea de bailar le recuerda a épocas que ha intentado dejar atrás. Pero algo en la expresión sincera de Javier la impulsa a aceptar. Con una sonrisa apenas perceptible, coloca su mano en la de él y se deja llevar hacia el centro de la plaza. La música cambia a un ritmo lento, y mientras empiezan a moverse, Javier la sostiene con firmeza, guiándola con una confianza serena. Elena se encuentra inmersa en la proximidad de sus cuerpos, en el movimiento compasado de sus pasos. Es una sensación agridulce, como si bailar con él fuera revivir memorias que ha enterrado profundamente. ¿Hace mucho que no bailas?, pregunta Javier en un susurro, como si temiera romper el hechizo que los envuelve. Elena asiente, mirando un punto indeterminado sobre su hombro. Demasiado, responde en voz baja, sintiendo como la música despierta un eco de recuerdos que no sabe si desea volver a sentir. Solía bailar con alguien, hace tiempo, murmura, incapaz de contener la confesión. Javier no pregunta más, pero sus manos, cálidas y seguras, la atraen un poco más hacia él, ofreciéndole un consuelo que no requiere palabras. La tensión entre ellos se disuelve en la melodía, y, por un instante, Elena se permite olvidar las barreras que ha erigido durante tanto tiempo. Se siente libre, vulnerable pero a salvo, y eso la asusta tanto como la emociona. Mientras giran bajo las luces, Elena cierra los ojos y deja que sus pies sigan el ritmo, permitiendo que Javier guíe cada paso. La mezcla de emociones es abrumadora. Por un lado, siente un deseo genuino de confiar en él, de darle una oportunidad de conocer a la verdadera Elena, pero al mismo tiempo, el miedo la aprisiona, recordándole que la última vez que se permitió amar, fue traicionada de la peor forma. Elena la llama Javier suavemente, sacándola de sus pensamientos. Ella abre los ojos y lo mira, encontrando en su expresión una honestidad que la desarma. No tienes que explicarme nada. Solo, vive este momento. Ella asiente, y una lágrima amenaza con escapar, pero la contiene, prefiriendo dejarse envolver por el ritmo y el instante compartido. Se permite apoyarse un poco más en él, acercando su rostro a su pecho, y Javier, sin decir nada, simplemente la sostiene, moviéndose con delicadeza. No hay prisa, no hay expectativas, solo están ellos dos y la música, el mundo exterior reducido a nada. A medida que el baile continúa, Elena siente que las murallas alrededor de su corazón se resquebrajan, permitiéndole vislumbrar la posibilidad de algo nuevo, algo que ni siquiera había considerado hasta ahora. Pero esa apertura trae consigo el peso de un miedo antiguo, un temor de que dejar entrar a Javier signifique arriesgarse a sufrir nuevamente. Cuando la música llega a su fin, permanecen inmóviles un momento, mirándose en silencio. Javier suelta su mano con suavidad, dándole el espacio que necesita. Elena toma un respiro profundo, intentando procesar la tormenta de emociones que el baile ha despertado en ella. Javier, esto. Comienza a decir, pero las palabras se le quedan atrapadas, como si al decirlas rompiera el delicado equilibrio entre ellos. No digas nada, responde él, con una sonrisa leve. A veces, las palabras son innecesarias. Elena asiente lentamente, sintiéndose más vulnerable que nunca,
pero también extrañamente aliviada. Aunque no sabe lo que el futuro les depara, una parte de ella ansía descubrirlo, mientras que otra parte teme profundamente las heridas que pueden resurgir si se permite abrirse por completo. Juntos, salen de la plaza, sin soltarse de la mano, pero cada uno perdido en sus pensamientos, caminando en silencio hacia lo desconocido. Horas después, ya en la noche, Javier y Elena se encuentran en un restaurante exclusivo en la cima de un edificio con una impresionante vista panorámica de la Ciudad de México. Las luces de la ciudad destellan como miles de estrellas, creando un fondo vibrante y casi surreal que contrasta con la intimidad del momento que ambos están a punto de compartir. Elena observa la vista en silencio, su expresión absorta mientras intenta ordenar el caos emocional que la danza y los momentos anteriores han provocado en ella. Javier, por su parte, la observa con una mezcla de fascinación y ternura, notando la complejidad que emana de cada movimiento suyo, de cada pausa en sus palabras. Es increíble cómo una ciudad puede verse tan hermosa y tan caótica al mismo tiempo, comenta Elena, rompiendo el silencio y señalando las luces que se extienden hasta el horizonte. A veces siento que es como yo misma. ¿Por qué dices eso?, pregunta Javier, intrigado. Elena lo mira un momento, dudando, pero decide guardarse sus pensamientos. Es solo una sensación, responde con una sonrisa suave, intentando desviar el tema. Javier, en cambio, siente la necesidad de abrirse con ella. Quizá porque percibe en Elena una comprensión que nunca ha encontrado en nadie, o tal vez porque intuye que ella es capaz de ver a través de las máscaras que él ha llevado por tanto tiempo. ¿Sabes? Es curioso, comienza Javier, su tono reflejando una sinceridad poco habitual en él. La gente me ve desde afuera y piensa que tengo todo, éxito, dinero, respeto, pero la verdad es que siempre me ha faltado algo que ni siquiera sé cómo describir. Elena lo escucha en silencio, sorprendida por la franqueza con la que él habla, como si ya no estuviera intentando impresionar a nadie, sino simplemente expresar una verdad oculta. Javier baja la vista, recordando sus propias inseguridades, su propio vacío. Para muchos, ser médico y tener éxito era todo lo que se esperaba de mí, continúa. Siempre me decían que eso me traería felicidad, que sería suficiente. Pero, ¿sabes qué? A veces siento que solo he seguido el camino que otros trazaron para mí, sin preguntarme qué quería realmente. ¿Y alguna vez has pensado en lo que realmente quieres?, pregunta Elena, su voz apenas un susurro. Javier se toma un momento para responder. Creo que, en realidad, no lo sé, admite, sonriendo de una manera amarga. Pero contigo, siento que es la primera vez en años que puedo ser yo mismo, sin las expectativas de nadie. Sin la necesidad de demostrar nada. Elena siente que algo dentro de ella comienza a romperse, como si cada palabra de Javier desmoronara la resistencia que ha construido durante años. La conexión entre ambos se ha vuelto palpable, una intimidad inesperada que la hace sentir más vulnerable de lo que ha estado en mucho tiempo. Sin embargo, en lugar de asustarla, esa vulnerabilidad se siente diferente, casi liberadora. Entiendo esa presión, dice Elena, sorprendida de sus propias palabras. Siempre hay alguien esperando algo de ti, pero a veces, esa presión se vuelve tan fuerte que terminas convirtiéndote en alguien que no eres. Y cuando finalmente te das cuenta de eso, te sientes vacío. Javier la mira, captando cada matiz en su expresión, sintiendo que finalmente ha encontrado a alguien que entiende su dolor, su búsqueda constante por algo más profundo que una vida llena de logros vacíos. Por primera vez, siente que puede compartir sus secretos y sus miedos sin temor a ser juzgado. ¿Por qué terminaste en este camino, Elena?, se atreve a preguntar, sus palabras llenas de una genuina curiosidad y preocupación. Elena se queda en silencio un momento, pero el ambiente y la calidez de Javier la invitan a abrirse. Por una traición, dice finalmente, con una tristeza que atraviesa cada palabra. Di todo por alguien que pensé que era sincero, que prometió quedarse, pero cuando más lo necesitaba, me dejó. Y con él, se fue una parte de mí que nunca recuperé. Javier toma suavemente su mano sobre la mesa, sin decir nada, pero transmitiéndole con ese simple gesto una comprensión que va más allá de las palabras. Ella lo mira, sorprendida, sintiendo que por primera vez alguien reconoce su dolor sin intentar cambiarlo, solo aceptándolo tal y como es.
Gracias por confiar en mí, dice él, sin apartar la vista de sus ojos. Sé que no es fácil. Pero quiero que sepas que, no quiero que seas alguien que no eres. Elena siente como su última muralla interna se tambalea, dejándola casi indefensa ante la profundidad de la conexión que ambos están compartiendo. Pero en lugar de sentir miedo, siente una extraña paz, una calma que la envuelve como nunca antes. La cena continúa en silencio, pero no es un silencio incómodo, sino uno lleno de significado. Ambos saben que algo entre ellos ha cambiado irrevocablemente y que esa conexión los ha dejado en un lugar de vulnerabilidad y sinceridad del que ninguno quiere escapar. Cuando la cena termina, Javier le ofrece su brazo para salir del restaurante y Elena lo toma, sabiendo que esa noche ha marcado un punto de no retorno para ambos. En la última mañana de su tiempo juntos, Javier lleva a Elena a un sitio arqueológico en las afueras de la ciudad. El lugar es casi desierto, con pocas personas recorriendo las antiguas ruinas y una atmósfera de tranquilidad que envuelve cada rincón. La inmensidad de las estructuras desgastadas por el tiempo parece absorber los ruidos, creando un espacio de calma y aislamiento. Javier ha elegido este lugar con cuidado, esperando que la historia impregnada en las piedras inspire en Elena la misma confianza que él siente al estar allí. Como si los secretos de siglos pasados invitaran a compartir los propios. Este lugar siempre me ha dado paz, comenta Javier, observando los antiguos muros. Es como si aquí todo el peso del pasado quedara grabado en la piedra y el tiempo se encargara de aligerarlo. Elena lo escucha en silencio, sus pasos lentos sobre el sendero de tierra. Algo en el ambiente parece calmar sus pensamientos, y por primera vez desde que comenzó esta experiencia, siente que podría compartir algo más profundo sin el miedo constante a ser juzgada. Llegan a una pequeña estructura de piedra, un rincón casi escondido que les brinda privacidad. Javier se sienta en una piedra plana y le indica a Elena que lo acompañe. Ella duda un instante, pero finalmente toma asiento a su lado. Por un momento, ambos permanecen en silencio, observando el entorno, sintiendo la historia del lugar. Elena rompe Javier el silencio suavemente, girando su mirada hacia ella. A lo largo de estos días, he sentido algo entre nosotros, algo que va más allá de palabras y explicaciones. Y me gustaría entenderte, de verdad. Saber lo que llevas en el corazón. Elena baja la vista, sus manos inquietas en su regazo. Se siente vulnerable, expuesta, pero las palabras de Javier tocan un lugar que pensaba que había cerrado. Suspira profundamente y decide, por primera vez, abrir esa parte de sí misma. Tuve un amor, hace mucho tiempo, comienza, su voz apenas un susurro, cargada de dolor. Era joven, ingenua, y pensé que él era todo lo que necesitaba. Me entregué completamente, confié en él como nunca he confiado en nadie. Pero, él solo estaba jugando. Javier la observa, sus ojos llenos de empatía, escuchando cada palabra como si fueran tesoros frágiles. Elena continúa, sus ojos clavados en un punto lejano, como si volviera a revivir aquel momento doloroso. Me prometió amor, futuro, estabilidad, y yo, ciega, lo creí. Pero detrás de todas esas promesas, él escondía intenciones que yo no podía ver. Mientras yo me entregaba completamente, él jugaba con mis sentimientos, manipulándome, aprovechándose de mi vulnerabilidad. Cuando finalmente me di cuenta, ya era demasiado tarde. Elena respira profundamente, como si hablar de aquello reabriera heridas que nunca sanaron por completo. Al final, él me dejó cuando más lo necesitaba, y con eso, se llevó no solo mi confianza en los demás, sino en mí misma. Fue como caer en un abismo sin fondo, y desde entonces, construye estas barreras. Javier siente como una punzada de dolor se clava en su pecho al escuchar la intensidad de su sufrimiento. Sin pensarlo, toma su mano con suavidad, ofreciéndole un gesto de consuelo que Elena no rechaza. Lo siento mucho, Elena, dice en voz baja. No puedo imaginar el dolor que has sentido, pero quiero que sepas que estoy aquí. No voy a juzgarte ni a esperar que confíes en mí de inmediato, pero estoy dispuesto a mostrarte que no todos somos iguales. Elena lo mira, y por un instante, sus ojos reflejan una mezcla de tristeza y alivio. No quiero que me tengas lástima, Javier.
He aprendido a vivir con este dolor, a sobrevivir con estas cicatrices. Pero a veces me pregunto si alguna vez podré volver a confiar, a abrirme a alguien sin miedo a caer nuevamente en ese abismo. Javier niega con la cabeza suavemente, sus dedos acariciando los de ella con ternura. No es lástima, Elena, susurra, es respeto. Respeto por la fortaleza que tienes, por la manera en que has enfrentado tus heridas. Y si alguna vez decides confiar en alguien de nuevo, quiero que sepas que estaré aquí, sin prisas y sin expectativas. Las palabras de Javier tocan algo profundo en Elena, como si su sinceridad fuera el bálsamo que tanto necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, siente que alguien realmente entiende su dolor, y eso la deja desarmada. Su corazón late con fuerza, y una parte de ella se debate entre el deseo de abrazar esa posibilidad de sanar y el miedo abrumador de ser lastimada de nuevo. Gracias, Javier, murmura, y sus palabras son sinceras, llenas de una gratitud que ni ella misma había anticipado. No sé si alguna vez podré volver a confiar por completo, pero saber que alguien está dispuesto a esperar, significa más de lo que crees. La conexión entre ellos sigue cargada de emociones, el silencio en el sitio arqueológico intensifica cada mirada y cada respiración contenida. Javier mantiene su mano sobre la de Elena, y aunque han compartido palabras sinceras, hay una energía latente entre ellos, algo no dicho que flota en el aire, esperando a ser liberado. Elena lo mira, sus ojos reflejan gratitud, pero también un miedo profundo, una mezcla de deseo y duda. Javier, sintiendo la intensidad de ese momento, se inclina lentamente hacia ella, buscando en su mirada una señal. La proximidad entre ambos se convierte en una fuerza casi tangible, y, como si sus emociones tomaran el control, Javier se atreve a hacer lo que ha deseado desde el instante en que ella comenzó a revelarle sus secretos. Sin más palabras, sus labios se encuentran en un beso que empieza suave, pero que rápidamente se transforma en algo más profundo, más intenso. Es un beso que lleva consigo todas las emociones contenidas, el dolor compartido, las confesiones y los miedos que ambos han guardado tan celosamente. Elena, inicialmente sorprendida, cierra los ojos y se entrega, permitiendo que ese momento rompa las últimas barreras que había erigido a su alrededor. La fuerza del beso la sacude hasta lo más profundo, y por primera vez en años, Elena se siente viva, conectada, como si alguien hubiera logrado tocar su alma. Pero en el mismo instante en que se deja llevar, una ola de miedo la invade. El recuerdo de su pasado, de su traición, regresa con una fuerza devastadora, recordándole las cicatrices que aún lleva consigo. Se aparta lentamente, sus ojos aún cerrados, y cuando finalmente los abre, encuentra en la mirada de Javier una mezcla de cariño y una comprensión que la desarma. Javier, yo. Comienza, pero las palabras se le quedan atrapadas en la garganta. Él la observa en silencio, percibiendo la lucha interna que se refleja en su expresión. No tienes que decir nada, Elena, murmura, su voz cargada de ternura. Sé que esto no es fácil para ti. No quiero presionarte. Pero el dilema en Elena es tan fuerte que ni siquiera esas palabras logran calmarla. Todo lo que él le hace sentir la enfrenta con sus propios miedos, con la posibilidad de volver a confiar, de volver a abrir su corazón, y con el temor abrumador de que, al hacerlo, se exponga una vez más al dolor que tanto ha tratado de evitar. La noche avanza y regresan en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Javier, a pesar de la intensidad del momento, siente una esperanza renovada, una certeza de que algo real ha nacido entre ellos. Elena, sin embargo, siente que la vulnerabilidad que él le ha provocado es demasiado para manejar. A la mañana siguiente, Javier se despierta en el hotel, una sensación de anticipación en su pecho. Se prepara para buscar a Elena, para ver si finalmente ella se atreverá a dar ese paso hacia él, hacia una posible vida juntos. Pero cuando llama a su puerta y no recibe respuesta, un frío lo recorre. Pregunta en la recepción, pero nadie la ha visto salir. Siente que algo va mal, y tras buscarla en los lugares donde han estado juntos, comprende que Elena se ha marchado. Javier siente un vacío desgarrador al comprender que Elena se ha ido sin dejar rastro. El recuerdo de su beso, de la conexión que compartieron en ese instante, sigue fresco en su mente, pero ahora se mezcla con una urgencia desesperada. No puede perderla,
no después de haber visto el verdadero rostro detrás de sus muros, no después de haber vislumbrado las cicatrices que lleva con tanta fortaleza. Sin perder tiempo, comienza su búsqueda. Se dirige primero a los lugares en los que pasaron el día anterior, con la esperanza de que ella haya regresado a alguno de ellos, quizás para encontrar un momento de paz. Visita la plaza donde bailaron bajo las luces, el restaurante donde compartieron confidencias y hasta el sitio arqueológico, pensando que tal vez se refugiaría allí, en medio de las antiguas ruinas que habían presenciado su vulnerabilidad. Sin embargo, en todos esos lugares, solo encuentra el eco de sus propios pasos y el peso de su ausencia. A medida que la tarde avanza, la desesperación se adueña de él. Pregunta a transeúntes, revisa cada rincón de la ciudad, aunque en el fondo sabe que es poco probable encontrarla de esa forma. Pero no puede detenerse, la necesidad de verla una vez más y de decirle lo que siente es mucho más fuerte que el agotamiento que le empieza a pesar en los hombros. ¿Por qué huyes, Elena?, murmura para sí mismo, recordando sus palabras, sus miedos, su mirada llena de dolor y de anhelos reprimidos. Finalmente, Javier decide regresar al hotel, esperando que tal vez ella haya vuelto. Mientras recorre el lobby con la mirada, una parte de él sigue sosteniendo la esperanza de verla sentada en algún rincón, de ver su silueta cruzando la puerta. Pero el lugar está vacío, y la realidad de su partida comienza a hacerse cada vez más tangible, calando en lo más profundo de su corazón. Mientras tanto, Elena observa la ciudad desde una habitación en un hostal modesto, lejos del hotel donde compartieron tantos momentos. Ha pasado el día luchando con sus propios pensamientos, reviviendo cada palabra, cada mirada y cada caricia que Javier le ofreció. Una parte de ella desea regresar, buscarlo y permitir que este sentimiento crezca, pero el miedo le hace recordar el dolor de su pasado. Todo en ella grita que se proteja, que vuelva a sus muros, pero otro lado, uno que no ha escuchado en años, le pide una oportunidad. Él no es como los demás, se repite, intentando convencerse, aunque el eco de la traición pasada sigue recordándole que abrir su corazón significa arriesgarse una vez más. La idea de volver a confiar es aterradora, pero también siente que, de alguna manera, renunciar a Javier sería renunciar a esa parte de sí misma que aún busca sanar. Justo en ese momento, suena su teléfono, y al ver el número de Javier en la pantalla, su corazón da un vuelco. Permanece inmóvil, debatiéndose entre la tentación de responder y el temor a lo que pueda decirle. El tono suena una y otra vez hasta que, finalmente, el silencio del buzón se apodera de la habitación. ¿Y si esto es mi última oportunidad?, se pregunta, sus ojos fijos en el teléfono, sintiendo cómo sus propias defensas comienzan a desmoronarse. Javier, del otro lado de la ciudad, vuelve a marcar su número, con la esperanza de que, esta vez, ella conteste. En una noche clara y tranquila, con las luces de la Ciudad de México iluminando el horizonte, Elena se dirige a Coyoacán para encontrarse con Javier. Ha pasado mucho tiempo desde que tomaron caminos separados, y en cada uno de esos días, ella ha trabajado intensamente en descubrir y aceptar sus propias cicatrices. Esta noche, sin embargo, siente que ha llegado el momento de cerrar el ciclo, de enfrentar sus sentimientos y de, por fin, abrirse a un futuro que, aunque incierto, se vislumbra lleno de posibilidades. Llega a la plaza de Coyoacán, donde los faroles y el murmullo de la gente llenan el aire de una calidez familiar. Allí, cerca de una fuente, está Javier, quien la espera con una sonrisa suave, como si siempre hubiese sabido que ella regresaría. «Hola, Javier», dice Elena, y aunque intenta sonar tranquila, su voz refleja la emoción contenida de quien finalmente ha encontrado el valor para ser ella misma. Javier la observa en silencio por un instante, notando la paz en su mirada, la determinación que ahora la define. «Hola, Elena», responde él, dando un paso hacia ella. «Gracias por venir». Ambos permanecen en silencio unos segundos, dejando que las emociones hablen por sí solas, y finalmente, Elena respira hondo y se atreve a dar el paso que tanto temía. «He pasado meses pensando en ti», comienza, sus palabras claras y seguras, aunque su corazón late con fuerza. «Y también en mí, en lo que sentí, en lo que aún siento. He aprendido a enfrentar mis miedos, y me he dado cuenta de que, aunque no puedo borrar el pasado, puedo elegir cómo vivir el presente. Quiero que sepas que, a pesar de todo,
estoy dispuesta a intentarlo contigo. Javier sonríe, conmovido, sus ojos brillando bajo las luces de la plaza. Elena, no esperaba menos de ti. Sabía que el tiempo te daría las respuestas que buscabas. Y aunque yo también he cambiado durante estos meses, una cosa sigue igual, mi deseo de compartir contigo, de estar a tu lado, sin importar lo que venga. Se miran a los ojos, y en ese momento, Elena siente que toda la inseguridad y el dolor que la han acompañado se disuelven, dejando solo una tranquilidad que nunca antes había experimentado. En sus ojos, Javier ve la fortaleza de una mujer que ha luchado sus propias batallas y ha salido victoriosa. Es difícil explicar lo que siento, admite Elena, y una sonrisa tímida asoma en su rostro. Es como si por fin hubiera encontrado algo verdadero, algo que no depende de las expectativas ni del miedo. Solo, de nosotros. Javier asiente, y sin decir una palabra más, extiende su mano hacia ella. Elena la toma, sintiendo que, en ese simple gesto, hay una promesa silenciosa, una certeza que nunca antes había sentido. Caminan juntos por la plaza, en silencio, pero esta vez, no hay barreras entre ellos. Cada paso que dan es un paso hacia un futuro construido con sinceridad, con la comprensión de que el amor no es la ausencia de dolor, sino la elección de afrontarlo juntos. La noche avanza, y Javier la guía hasta un banco bajo las estrellas. Ambos se sientan, observando el cielo despejado, y en ese momento, Elena se atreve a expresar lo que había guardado por tanto tiempo. Te amo, Javier, susurra, sus palabras apenas un susurro que el viento se lleva suavemente. Sé que esto es nuevo para ambos, que aún habrá obstáculos, pero quiero caminar a tu lado, sin máscaras ni miedos. Javier se gira hacia ella, sus ojos llenos de gratitud y emoción. Yo también te amo, Elena. No tengo todas las respuestas, y tampoco puedo prometer que el camino será fácil. Pero te prometo que estaré aquí, sin importar lo que pase. Se abrazan, y en ese gesto ambos sienten la certeza de que, finalmente, han encontrado en el otro el hogar que tanto buscaron. Es una conexión que va más allá de las palabras, una paz que nace del entendimiento mutuo y la aceptación de cada cicatriz. Bajo el cielo estrellado de Coyoacán, Javier y Elena comprenden que su historia recién comienza y que juntos construirán un camino basado en el amor verdadero, uno que no busca perfección, sino autenticidad y compromiso. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.